Vamos a seguir con la siguiente charla. Esta charla tiene un perfil mucho más técnico. Rafael nos va a explicar un poquito sobre una herramienta, ¿no? Una herramienta, un método. Un método, ¿vale? Para la gente que le gusta detectar zero days, pues por lo menos a saber cómo lo hacen las grandes empresas, ¿no? Y esto va sobre sudo. Va sobre sudo. Va sobre sudo, por ejemplo. Bueno, pues les dejo con Rafael. Antes de todo, gracias a la organización por haber aceptado mi paper. Gracias a los amigos míos que están por ahí, a mi mujer por soportarme todas las noches. Y mi nombre es Rafael Rivera Tablada, soy el director técnico de una consultora tecnológica sevillana. Y bueno, entre otras cosas, pues mi pasión es la electrónica, la programación, la tecnología en general, la ciberseguridad también me gusta mucho. Y bueno, pues en esa línea normalmente solemos trabajar yo de forma independiente y también en mi empresa en algunas ocasiones ayudando a clientes. La charla de hoy va a tener varias etapas, ¿vale? Va a ser una charla bastante técnica, pero muy bonita porque habla de una herramienta, de un método que utilizan grandes empresas como Qualys, Checkpoint, para detectar fallos de seguridad en aplicaciones o en servicios de software libre y no de software libre, también en hardware. Y son pues herramientas y métodos muy punteras que se utilizan hoy en día. De hecho, también ya está pivotando a la parte de la inteligencia artificial para lo que es la automatización de todo esto, ¿no? Entonces, es algo muy potente porque hoy en día, como sabéis, tanto dentro del marco de lo legal como en el marco de lo ilegal, las vulnerabilidades o los fallos de día cero son muy cotizados, ¿vale? De hecho, hay muchas conferencias, como está el Pound, que llevan coches de Tesla, va a ver con su tecnología para que los investigadores intenten romper esa seguridad. Al final todo esto tiene lo mismo, tiene un método, ¿vale? Que es el que yo os voy a explicar. No sé si conocéis lo que quiere decir el fuzzing. Si hay alguien por aquí que se dedica al pentesting, ahí también está el fuzzing, ¿vale? Pero este fuzzing tiene la misma filosofía, pero está más orientado al software. Este software que está desarrollado, que es un software bastante grande, bastante potente, bastante pesado, que hace muchas cosas y es prácticamente imposible pues utilizar una técnica de fuzzing de muy alto nivel, ¿no? Entonces básicamente el fuzzing es una técnica que se utiliza para ir haciendo pruebas, muchas formas de modificar una cadena y darlo como entrada a una aplicación, pues para que esta aplicación responda de forma normal o de forma incorrecta, ¿vale? Yo os voy a explicar el arte del fuzzing, un poco. Me gusta mucho siempre explicar las cosas desde el punto de vista del estado del arte, porque el estado del arte es el que te dice, es el que te lleva a la investigación y te dice realmente cómo funcionan las cosas y qué métodos es el que tienes que seguir, ¿vale? Y que tienes que validar para seguir avanzando. Al final este método que se crea en el estado del arte, pues entonces ya te sirve como patrón para utilizarlos en otras investigaciones o reutilizarlos en otras herramientas. Básicamente el arte del fuzzing o fuzzing testing, como le llamamos nuevamente en términos de programación de software, es una técnica automatizada de pruebas que implica proporcionar datos no válidos, inesperados o aleatorios para detectar fallos o excepciones no controladas o desbordamientos de memoria, ¿vale? Básicamente, cojo una aplicación y le digo, toma todo este input, ordenado, desordenado, con lógica, sin lógica, y veo cómo responde, ¿vale? Ahí puede pasar cualquier cosa. A mí me gusta mucho hacer una analogía del fuzzing, y hay un teorema que se llama el teorema de los monos infinitos, ¿vale? Para los que les gustan las matemáticas, que plantea que, un mono sentado en un escritorio con una máquina de escribir, si escribe infinitamente, pues podría escribir Shakespeare, ¿vale? Pues básicamente esto es de lo que se trata el fuzzing. Pero no es algo que se haga a lo loco, no es algo que se haga
sin un patrón o sin un método. Estos inputs siguen una especie tienen una especie de patrones, tienen un método específico para ir generando cada uno de estos patrones de forma distinta, ¿vale? Y bueno, ¿por qué el fuzzing? Bueno, sí, vale, ya sé lo que es, pero ¿por qué lo tengo que usar? Básicamente porque un software cuando va creciendo se va haciendo mucho más complejo y es prácticamente imposible que una persona o que el ser humano pueda generar todos los casos de pruebas necesarios, ¿vale? Para poder probar este software grande o estas unidades de software, ¿no? Entonces, aquí es donde interviene y donde entra este tipo de herramientas o esta filosofía para poder generar toda esta información de entrada y evidentemente se apoya en la capacidad de cómputo. También es muy importante saber que esta técnica con los años irá siendo mucho más potente porque entonces ya nos apoyaríamos en técnicas de inteligencia artificial donde seríamos capaces de discriminar o de generar o de tener patrones que sabemos que se pueden cumplir para romper una determinada aplicación. ¿Por qué hablo de esto? Porque uno de los apartados del fuzzing es la minimificación de los casos de prueba, donde los casos de prueba, una vez que se prueban, se le dan unos pesos y se sabe si va a ser satisfactorio o no, y de esa forma podemos ir mucho más rápido. Y evidentemente, para que el fuzzing funcione, tiene que ser dinámico, o sea, la aplicación se tiene que ejecutar, se le tienen que pasar los inputs y pues esta aplicación pues te dará una salida, pero depende de su ejecución. Pues como estaba comentando, básicamente lo quiero resumir en una oración que básicamente el fuzzing, en lugar de validar un código, se intenta proporcionar información suficientemente correcta para que el código la acepte, pero al mismo tiempo lo suficientemente incorrecta para que cause bloqueo o al menos un efecto no esperado. Y ahora, bueno, vamos un poquito a conocer a grandes rasgos qué es la herramienta, pero vamos a conocer su método, cómo lo hace. A veces pensamos en una herramienta como algo que ejecutamos y poco más, pero cuando se piensa en herramientas como esta se piensa en un ciclo o en un camino que tiene que seguir y en una metodología. Y realmente eso es con lo que quiero que os quedéis, ¿vale? Más allá de la herramienta. Vale. American Fuzzy Loop, ¿vale? Si lo buscáis en internet os saldrá un conejo, que también es un tipo de conejo, ¿vale? Pero es como le llaman a este software, ¿vale? Es un software que emplea algoritmos genéticos para aumentar de forma eficiente la cobertura de código en casos de prueba. Y aquí me voy a detener porque os voy a explicar lo que es la cobertura de código a grandes rasgos. La cobertura de código en términos de testing es un indicador que te dice qué porcentaje de tu código, ¿vale? O de tu programa ha sido probado. Cada vez que se dan inputs o se hacen pruebas, esta cobertura de código pues o puede ir aumentando o puede ir disminuyendo dependiendo de todas las ramificaciones que pueda tomar esta aplicación dependiendo de los inputs. Entonces, AFL, mediante sus algoritmos y mediante el método que utiliza, pues lo que intenta es aumentar la cobertura de código, intentar pasar por todo el código, intentar probar todo lo que pueda para ver si está bien o está mal. Es importante que sepáis que AFL ha detectado docenas de errores en proyectos importantes de software libre, como XOR, PHP, OpenSSL, Bash, Vine, Qt, Firefox y SQLite. AFL es una herramienta que nació con Google, ellos la utilizan en su día a día, ¿vale? Y está muy probada, de hecho es una de las herramientas por excelencia para este tipo de trabajo, ¿no? O para este tipo de investigaciones. ¿Vale? Después llegamos a AFL++, que es AFL++, pues es un superset, ¿vale? Es una ampliación de la herramienta AFL a través de plugins. Pero estos plugins
que se incorporan a AFL son plugins especializados, ¿vale?, para un tipo de detección o para un tipo de trabajo. AFL tiene muchos módulos, tiene módulos como Asam, como Unicornio, que están pensados para apoyar al investigador en la búsqueda de este tipo de fallos. Asam, por ejemplo, se puede utilizar para la sanitización de direcciones de memorias y poder discriminar aquellas direcciones de memorias que no aportan ningún tipo de información y poder tener foco en aquellas direcciones de memoria donde se puede producir un buffer overflow o donde aquellas direcciones de memoria apunten a páginas del programa que no pertenecen al mismo. Con estos módulos o estas herramientas, pues hacemos que nuestro trabajo sea mucho más rápido y mucho más eficiente. Ahora vamos a hablar de las etapas de AFL. Aquí ya está el método, es cómo funciona, cómo está pensado, por dónde tenemos que pasar para poder tener un buen resultado a la hora de investigar una vulnerabilidad. La primera etapa es la inicialización y configuración de la herramienta. La herramienta requiere una configuración, ¿vale? Y ahora os voy a explicar cada una de las etapas. La segunda es la instrumentación del código, que básicamente es en aquellas aplicaciones que vayamos a probar que tengamos acceso al código fuente, es pequeñas modificaciones que hacemos para poder detectar el máximo de cobertura posible en esta aplicación, o simplemente para prepararla para que AFL trabaje de forma eficiente. Y pongo un ejemplo, porque una de las debilidades que tiene AFL es que no es capaz de trabajar con argumentos hacia una aplicación. Una aplicación, por ejemplo, que te reciba por la línea de comando un argumento, AFL no era capaz de trabajar con este tipo de herramientas, pero gracias a AFL++ surgió una herramienta, una librería que te permite pues interceptar esos inputs de la línea de comando y trasladarlos a la aplicación que se está testeando. Y eso se hace en el proceso de instrumentación. Después tenemos el proceso de generación de casos de prueba, que es donde se le dice a la herramienta qué entradas va a utilizar, qué algoritmos va a utilizar para modificar, para mutar esta entrada y pues en base a eso obtener un resultado. También es muy importante que estos casos de prueba se vayan modificando en el tiempo para ir siendo mucho más precisos. Después tenemos la ejecución del programa objetivo, que ya con la configuración, con la instrumentación y con los casos de prueba lanzamos el programa y empezamos a meterle los inputs para que este programa pues entonces empiece a funcionar. Si tiene un fallo, pues se empiece a detectar ese fallo, se vaya guardando y así sucesivamente. Después tenemos el apartado de mutación y seguimiento, que es mediante, a medida que ese programa se va ejecutando, pues estos inputs van mutando. Hay varios tipos de mutaciones que tenemos. Yo os voy a comentar algunas. La primera mutación se le llama mutación por flipping de bits, que básicamente se coge un input y se van intercambiando sus bits para generar inputs diferentes. Después tenemos la mutación por inserción, que es que se va metiendo en una cadena otros caracteres para irla ampliando. Tenemos la mutación por fusión, donde se van combinando partes de la cadena, y mutación por aritmética simple. Están haciendo cálculos con la cadena que dan otros resultados, se suman, se restan, etcétera, etcétera, y así vamos modificando este input para que el programa haga lo que tenga que hacer o no. Todo esto lo hace la herramienta de forma no automática, hay que programárselo, para eso hay que configurárselo, por eso se hace en el apartado de inicialización y configuración, pero un poco para que sepáis cómo es el empezar de todo esto. Después tenemos el análisis de resultados, donde se verifica que ese output que ha generado la herramienta dé algún resultado, o sea, que valga para algo, y en el caso de que no, pues entonces se vuelve otra vez al proceso inicial, ¿vale? Se afinan los casos de prueba, se vuelven a meter como input, se vuelven a ejecutar, etcétera, etcétera, y esto es un proceso iterativo y que bueno, termina cuando encontramos los resultados suficientes que hacen que nuestra aplicación pues directamente deje de funcionar.
Y esto a grandes rasgos es la metodología que se sigue para probar este tipo de aplicaciones y encontrar o bien fallos en la programación o vulnerabilidades. Bueno, para esta charla yo he traído una investigación que intenta encontrar un fallo de seguridad en sudo, ¿vale? De hecho lo consigue. Esta investigación la hizo un laboratorio, un grupo de investigadores muy potente que se llama Qualys, donde descubrieron que en sudo, en la versión 1.8.31p2, habían 3 fallos de seguridad muy potentes que habían estado escondidos por 10 años. Bueno, escondidos, habían estado ahí y nadie los había detectado. Ellos utilizaron muchas herramientas, entre ellas AFL, y dieron con el fallo. A partir de ahí desarrollaron una serie de metodologías para poder atacar este fallo y poder llegar a un exploit que les diera la posibilidad de ser root en el sistema, ¿vale? Y claro, en este proceso se encontraron bastantes dificultades. La primera, que no podían fusionar una aplicación con argumentos. La segunda, que dado que sudo era muy grande y tenía muchos plugins, pues tenían que quitar mucha funcionalidad, tenían que instrumentar mucho para poder hacer que sudo funcionase en su totalidad. Además de eso, también tenían que lidiar con las protecciones de los sistemas operativos de Linux y Unix, que son como la protección por memoria y la protección por ejecución, randomizado de direcciones de memoria como son ASLR y protección de ejecución como son NX, y era bastante complicado. O sea, intentar impactar sobre el sistema operativo y saltarse esas protecciones es complicado, ¿vale? Pero bueno, ellos lo consiguieron. Yo he intentado reproducir uno de sus, he reproducido uno de sus métodos. Lo he reducido un poco porque el de ellos era bastante extenso y bueno, y funciona, o sea, va bastante bien. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, voy a ir pasando un poco rapidito porque esto, bueno, es parte de la investigación. Habíamos dicho que la primera parte era la configuración e inicialización de ese diagrama que hemos visto del método, y aquí básicamente lo que tenemos que hacer es descargarnos AFL, descargarnos las librerías necesarias, descargarnos una versión vulnerable de sudo, que en este caso es la 1.831p2, nos las descargamos, la expandimos, tenemos el código fuente y lo que tenemos que hacer es instalarla, no de forma global, sino de forma local, o sea, compilarla, que esté el binario y nosotros llamamos a ese binario y a partir de ahí hacemos nuestros procesos, ¿vale? Entonces, con estas líneas bueno, con estos comandos, pues hacemos esta primera descarga. Después que tenemos este código, el código de fuente de sudo, ¿vale? Pues entonces tenemos que instrumentarlo. Tenemos que decirle a AFL cómo tiene que funcionar, o sea, cómo vamos a hacer que AFL le pase los inputs a sudo, teniendo en cuenta que teníamos la limitante en su día de que sudo era incapaz de trabajar con los argumentos de la línea de comando que se le tenían que pasar a los módulos por los módulos de los módulos. Pero para ello, los programadores de AFL pues dijeron, bueno, pues vamos a crear una librería que se llame argfus INL, esta librería, y básicamente lo que vamos a hacer es que con el código de fuente abrimos el programa, metemos aquí nuestras macros de esta función y compilamos, y cuando el programa se ejecute, pues le estaría dando la cobertura AFL para pasar todos estos parámetros a toda la aplicación. Básicamente es descargarse el fichero, la librería del repositorio de AFL, copiarla en la carpeta del código fuente de sudo y hacer varias modificaciones. La primera modificación en el método main de sudo, ¿vale? Estamos ya entrando en la programación de sudo, pues ahí tenemos que meterle el AFL init.arg para que cuando se ejecute la aplicación AFL sea capaz de pasar los parámetros y evidentemente incluir la librería de AFL. Posteriormente tenemos que hacer 3 cambios más que corresponden a la instrumentación. El primer cambio es decirle a sudo que cuando se ejecute, siempre se ejecute con su ID 0, ¿vale? Creo que pone 0, se ve un poquito regular, no lo veis bien por ahí, ¿verdad?
A ver si puedo hacer un zoom, ¿vale? Sudo, en su configuración por defecto, cuando se ejecuta, utiliza GetUID, o sea, coge el identificador del usuario que está, ¿vale? Pero nosotros tenemos que modificarlo y decirle que siempre coja el de root, ¿vale? Porque pensar que todas estas pruebas las vamos a hacer como root, ¿vale? Para poder llegar realmente al problema. Pero después el resultado o el exploit que codifiquemos lo vamos a ejecutar como un usuario normal, ¿vale? Y ese es el que nos va a llevar a ser root. Entonces esta es la primera modificación que tenemos que hacer, decirle a sudo, a esta versión de sudo que siempre se ejecute como root. La otra modificación que tenemos que hacer es la de eliminar un apartado, una librería de getProcName, ¿vale? Esta librería la tenemos que quitar porque no hace falta para nada y impacta directamente en la ejecución de AFL. Esta nos la quitamos, ¿vale? Y una vez que ya hemos hecho esto, pues entonces voy a darle aquí. Una vez que hemos hecho esto, ya tenemos casi parte del camino hecho. Después tenemos que decirle también a sudo que no pida por la línea de comando la contraseña. No sé si vosotros, a algunos que les guste Linux, cuando queréis ejecutar algo como root, pues hacéis sudo, la aplicación se ejecuta, te pide un password, eso se ejecuta como root, hace lo que tenga que hacer y después vuelves otra vez a tu usuario normal. Pues eso lo tenemos que deshabilitar, porque en algún momento cuando sudo se está ejecutando, pide que se le introduzca ese password. Y claro, AFL no sabe esto. AFL tiene que ejecutar, tiene que intentar generar toda la cobertura y esto es un impedimento. Pues para ello lo único que tenemos que hacer es irnos al plugin que tiene sudo, que es sudo out, y meterle un return 0 directamente al principio de la función. O sea, no va a pedir password. Directamente cuando lo necesite, sale de ahí y sigue para otro apartado del código. Y después, otra cosa que también tenemos que hacer, y esto es un fallo de AFL, esta es una de las partes claves de esta investigación, es que AFL en sí mismo tiene un fallo, una vulnerabilidad, tiene un bug, y cuando está instrumentando, tiene en uno de sus contadores para el tema de la cobertura, pues empieza a incrementarlo y falla, ¿vale? Entonces esto los propios investigadores de AFL, los que han creado la herramienta, pues lo tienen documentado así en su repositorio, y simplemente lo que hay que hacer es pues irse a la AFL init y cambiar, aquí creo que tenía un arg0, ponerle un 0 directamente. Entonces ya con esto se arregla, ¿vale? Y así terminamos el apartado de instrumentación. O sea, ya tenemos nuestra aplicación sudo preparada para que cuando AFL la ejecute, pues entonces pueda pues pueda probarlo todo. Pero tenemos que definir los casos de prueba, ¿vale? Los casos de prueba son estos inputs que tienen palabras, que tienen números, que tienen secuencias, ¿vale? Y estos casos de prueba al final son ficheros que tienen este contenido. Ahora os voy a enseñar uno para que lo veáis. Entonces, básicamente, ¿cómo configuramos esto en AFL? Pues creamos dos carpetas, una de entrada y otra de salida, y en la de entrada metemos los ficheros con el nombre que queramos y con el contenido. En este caso, si lo veis, aquí yo le he puesto un 1, ¿vale? Para que cuando lo vaya a coger, pues ejecute primero uno y después otro. Y si os dais cuenta, este caso de prueba lo único que hace es decir, oye, darle como input a sudo un "-l", barra, y invéntate todo lo demás, ¿vale? Y eso empezará a mudar, empezará a generar ahí cosas raras, números, letras, y te dejará en la carpeta output, ahí te pondrá una serie de directorios y uno de ellos que se llama crashes, pues ahí estará todo lo que falle, estará ahí codificado en iteración, en sesión de iteración, en qué parte del código ha fallado, etcétera, etcétera. Ahí hay un fichero, el nombre del fichero tiene todo esto y dentro pues está el contenido, o sea, la cadena que ha hecho que falle esta aplicación. Voy a intentar aquí entrar en mi... ¿Vale?
¿Veis la pantalla? Pues un segundito que tengo que... A ver si quito la presentación. Voy a quitarla, ¿vale? ¿Se ve? Voy a intentar... ¿Se ve ahora? Vale, perfecto. Pues voy a entrar en mi... ¿Vale? Aquí tenemos las dos carpetas, in, out, ¿vale? Yo voy a entrar en la carpeta in para que vosotros veáis, y aquí tenemos los test case de los que os he estado hablando. ¿Vale? Aquí porque me ha salido en la línea de atrás, ¿vale? No es, me hace cosa rara la consola, pero lo que tiene dentro, después del cat, ¿vale? Después del cat aquí que he hecho, lo que tiene dentro es esto, sudo -l, ¿vale? Que fue lo que vimos en el fichero. Y si os dais cuenta, si me voy aquí a la carpeta out, ¿vale? Pues aquí voy a tener, varias carpetas, ¿vale? Que es donde el contenido del crash, ¿vale? Se va a guardar. ¿Por qué pone F1, F2, F3 y F4? Porque AFL, para aprovechar la potencia del procesamiento en paralelo, pues se puede generar un hilo maestro y muchos hilos esclavos. Estos hilos esclavos evidentemente no van a pasar por la misma parte del código por donde ha pasado el maestro ni ninguno de sus compañeros en paralelo, ¿vale? Lo tiene en cuenta y así va ampliando la velocidad y la cobertura. Después lo vamos a ver. ¿Vale? Voy a volver a poner otra vez la presentación. Bien. Perfecto. Pues una vez que ya tenemos preparados los test case, pues lo que tenemos que hacer es decirle a AFL cuál es nuestra carpeta de entrada, donde están nuestros test case, cuál es nuestra carpeta de salida. Esta ejecución va a ser maestra, va a dejar la información en F1 y va a trabajar con la aplicación sudo. Esta aplicación sudo es la que nosotros nos hemos descargado, que hemos instrumentado y que hemos compilado, ¿vale? La vulnerable. A partir de ahí también lanzamos 3 procesos más, que son los procesos esclavos, nótese el "-s", y automáticamente lo que va a hacer AFL es que va a empezar a ejecutar y va a empezar a generar ya inputs a este sudo vulnerable. ¿Vale? Yo os traigo un vídeo porque no lo puedo hacer en directo porque esto tarda. O sea, el proceso de fusing tarda bastante. Entonces me he grabado un vídeo para que vosotros un poco le pongáis cara a la pantalla y veáis un poco lo que hace. Le voy a dar aquí al play a ver si... ¿Vale? Lo primero, generar el primer proceso master, y aquí ya empieza a ejecutarse. Hay que fijarse en este apartado de aquí porque son los crash o los fallos que se van produciendo, y también se contabilizan los crash únicos. Como las cadenas van mutando, puede ser que 2 cadenas diferentes generen un mismo fallo. Entonces, en ese caso, pues lo que hace el sistema es que te dice, oye, tienes 2 crash, pero es solamente único, tienes uno, ¿vale? Bueno, y aquí es un poco la línea, a ver si le puedo dar para adelante sin que se... Si le puedo dar para adelante. No, no le puedo dar para adelante. Ahora lo echo para adelante un poquito. Voy a darle por aquí, que es mejor. ¿Vale? Que ya habéis visto un poco la pantalla, y voy a ampliar. Vale, si os dais cuenta, a ver, aquí en este punto ya tenemos, bueno, aquí se ve regular, lo voy a ampliar, ¿vale? Voy a darle aquí a ampliar, a ver si no se me reinicializa. No quiere ir. Bueno, si os dais cuenta, ahí ya pone un crash, ¿vale? De todas formas, esto es simbólico. Aquí ya he encontrado uno. Yo ahora me voy a meter en las carpetas de F1, F2 y F3 para que vosotros veáis lo que ha dejado, o sea, lo que este procedimiento ha dejado ahí. Entonces,
Vale, voy a darle a la presentación. También me meteré en las carpetas, ¿vale? Pero para ir ganando en tiempo. Al final, cuando se ejecuta AFL, lo podemos parar con control C si no queremos que siga funcionando, ¿vale? Al final de la ejecución, pues dentro de esta carpeta de F1, no sé si lo veis bien, tenemos una, me voy a poner de este lado, tenemos esto, ¿vale? Eso es el identificador del proceso, una codificación que hace, de dónde viene, de qué línea, en qué tiempo, qué ejecución, qué ciclo. Ese es el nombre del fichero para saber perfectamente dónde es que ha fallado, y el contenido de cada fichero al final, si os dais cuenta, lo que tiene es esto. En esa parte en rojo ahí veis soedit, -s, etc. Esa es la cadena que ha hecho que el programa falle para este test case. AFL tiene una herramienta que se llama AFL-tmin, que lo que hace es procesar este fichero para quitarle todo lo que no sirve y dejarte la cadena perfecta, que es la que ha hecho que el sudo falle. Voy a darle para adelante. ¿Vale? Cuando pasamos esta herramienta de minimificación del test case, pues lo analiza todos los ficheros, ejecuta una serie de algoritmos, y al final lo que hace es que te deja pues un resultado como este. O sea, ha quitado todo lo demás y ya te ha dejado lo que realmente falla. Y ahora vosotros pensaréis, bueno, ¿y por qué 0 edit? Pues porque ha mutado la cadena, le ha metido esta cadena y ha fallado. Pero lo importante no es 0 edit, lo importante es lo que viene detrás. Entonces, podemos intuir que este 0 edit al final es un enlace simbólico a sudo, ¿vale? Pasándole esta cadena. Y una vez que nosotros ejecutamos esa cadena, hacemos un enlace simbólico, como les estaba comentando, de 0 edit, para que veáis que no hay truco. Ejecutamos 0 edit -s y la cadena que nos ha dado AFL, voy a ir para atrás, la cadena que nos ha dado AFL, y en ese momento cuando lo ejecutamos tenemos un fallo. Tenemos malloc, invalid size, unsorted, aborted. Ahí tenemos un fallo y tenemos un bug, potencial bug en sudo. Y malloc lo que nos está diciendo es que esa cadena o esa instrucción se está intentando cargar en memoria, se está desbordando el buffer que está reservado y está sobreescribiendo las siguientes páginas de memoria. Por lo cual, esta instrucción ya nos va orientando y nos va diciendo que este buffer overflow lo vamos a tener en el heap, ¿vale? Lo que es en la cabecera o en la zona donde se cargan las variables de un programa. Y esto es súper importante porque no es lo mismo un buffer overflow a la hora de copiar que en el heap. En el heap pues son donde se inicializa todas las variables, y hay que tener mucho cuidado en tratarlo porque podemos sobreescribir o todas las variables o parte del programa, ¿vale? Pero es bueno, o sea, ya lo hemos encontrado. A partir de aquí ya hay una labor ya mucho más potente, porque AFL ha hecho su trabajo, ha dicho que ahí hay un fallo, pero claro, ¿dónde está el fallo? ¿Dónde está el fallo? ¿En qué parte del programa? ¿Por qué? ¿Qué librerías están afectadas? ¿Este fallo se puede ejecutar directamente con protecciones de memoria, con protección de ejecución o randomización de memoria? Sí, no. ¿Tenemos que utilizar algún tipo de técnica para poder buscar zonas ejecutables en la aplicación o librerías ejecutables, como por ejemplo RobGadget? Ya ahí se nos vienen a la cabeza una serie de métodos que tenemos que utilizar para poder hacer que para poder convertir este fallo de seguridad en un exploit funcional, o sea, en una aplicación que cuando la ejecutemos nos dé acceso root. Y para ello vamos a utilizar una herramienta que seguramente la conocéis todos, que es GDB, que es bueno, el depurador por excelencia que tenemos en Linux, pero a esta herramienta le meteremos unos plugins que son pounddbg y gef, que nos van a ayudar a limpiar sobre todo el proceso de debugging de cosas que no nos interesan, ¿vale? Eso también es una parte de la configuración que vamos a hacer. Y otra técnica que también tenemos que utilizar es una técnica de señalización, que básicamente lo que te dice es que vas a ejecutar una aplicación y vas a esperar, o vas a tachar el debugger y vas a esperar una señal. Una señal puede ser zigzag, que se produce cuando
hay un buffer overflow, o se están sobreescribiendo direcciones de memoria que no se tienen que sobreescribir, o una instrucción de sig abort. El programa ha terminado por una situación anómala y se cierra. Entonces, utilizando esta técnica de señalización, pues podemos detectar el punto exacto o el punto donde se ha producido el error y tracear hacia atrás. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues lo primero, intentar ampliar, ¿vale? Lo primero es codificar un script en Python. Estoy mirando la hora. Codificar un script en Python que nos dé la posibilidad de ejecutar sudo edit, pasarle este parámetro y esperar una señal de parada. O sea, cuando esto se ejecute, nos atachamos con GDB, le decimos que inicie la ejecución y a partir de ahí, cuando falle la aplicación, paramos en ese mismo momento. Y ahí vamos a tener el punto exacto donde se ha producido. Voy a darle para acá. ¿Vale? Si os dais cuenta, lo único que se ha hecho es ejecutar el script en Python. Voy a darle aquí. Ejecutamos el script en Python, está esperando, ejecutamos el GDB y le decimos, oye GDB, ejecútate, utiliza el PID de la aplicación en Python, que es sudo, que es la que se está ejecutando, y cárgame y mírame o empieza a depurarme esta aplicación. Voy a darle más para acá. ¿Vale? En este momento, como podéis ver, se está ejecutando la aplicación, se ha tachado el proceso y ya estamos empezando a depurar sudo. A ver un poquito más rápido. En este momento, cuando nosotros ya hemos hecho una labor de debugging y vamos viendo por dónde pasa el programa y vamos viendo dónde se ha parado, dónde está el error, podemos ver las librerías que intervienen en este proceso. Y a partir de ahí nos podemos crear un pequeño fichero con breakpoint predefinidos para ir parando en cada una de esas sesiones y poder investigar un poco con más profundidad o con más foco. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues volvemos a ejecutar GDB, le decimos que se atacha al sudo edit y le decimos que le pase este fichero de parámetros. Este fichero de parámetros va a tener los breakpoints en los puntos exactos que hemos visto donde ha fallado sudo, y si os dais cuenta aquí abajo pone breakpoint add y te dice los puntos críticos por donde se ha pasado hasta fallar. En este momento nos damos cuenta que la primera línea por donde ha pasado es sudoers, o sea, la 826 de la librería sudoers.c, que esta es la que controla toda la parte de ejecución, es un plugin que controla toda la parte de ejecución de la parte de la seguridad de sudo. Dice, miran las páginas de grupos a ver quién tiene permiso, quién no tiene permiso, los que están en sudoers, todo lo que se puede ejecutar para que se pueda, se pueda darle permiso a ese usuario. Y después las siguientes librerías, una es NSS Switch, que es una librería encargada de ir enlazando con otras librerías información para dársela a sudo, como por ejemplo, necesito ejecutar una librería del sistema para leer un archivo de configuración. Pues NSS se encarga de hacer el link dinámico y abrir esa librería y ejecutar la aplicación. Y para ello se apoya en DLLibc, que es otra librería que es la que se encarga de hacer esta apertura dinámica de otras librerías. Entonces, en este punto, si analizamos, bueno, aquí os comento lo de las librerías interesantes. Si analizamos la primera librería donde hemos entrado, vemos que llegamos a esta zona, ¿vale? Esta zona o este apartado de código, y aquí es donde se produce el problema. El fallo de sudo está que cuando intenta coger esos parámetros y lo intenta procesar, no es capaz de comprobar que está el terminador null, o sea, la barra. Y en ese momento, al no poder detectarlo, sigue copiando, sigue aumentando el apuntador y ya desborda con el resto de información de la cadena todas las direcciones de memoria. Y aquí está el fallo de sudo. Ahora, en este momento ya sabemos que ha fallado, pero ahora tenemos que saber cómo explotarlo. ¿Cómo podemos hacer que este fallo
una vez que suceda y que nosotros le hemos proporcionado esa cadena, se convierta en una ejecución de un programa o en la ejecución de un script que nos dé acceso a root. Vale, voy al siguiente. Pero para ello tendríamos que saber un poco lo que hace cada librería. Voy rápido. sudoers se encarga de interpretar y aplicar políticas de seguridad. NS Switch es el Name Service Switch o NSS, que es una estructura crucial que permite buscar información de los usuarios, contraseñas, entre otros. Y DLLC se encarga de la carga dinámica de bibliotecas utilizando, en los sistemas operativos como Linux y Unix, utilizando funciones como DLOpen, DLClose y DLSym. Entonces ya ahí un poco vamos intuyendo que si nosotros podemos codificar una cadena que sea capaz de sobreescribir sus siguientes direcciones de memoria y que esa dirección de memoria sea de lo que es la estructura NS Switch, o sea, tenemos aquí las variables, los argumentos, le metemos la cadena, eso empieza a sobreescribir, y si llegamos a impactar la estructura de NS Switch, donde estamos diciendo qué librerías tenemos que abrir para que sudo funcione, entonces estaríamos sobreescribiendo el comportamiento de NS Switch y podríamos utilizar una técnica de inyección para decirle que abra nuestra librería. Nuestra librería lo que tendría dentro sería una macro que hace un set UID 0 y lo ejecuta, pues sacándole entonces una shell de comandos con privilegio root. ¿Vale? Bueno, vamos al camino, vamos a verlo, ¿vale? Entonces, básicamente, pues, lo primero que vamos a hacer es que vamos a probar, a ver, si lo tengo por aquí. Vamos a probar el cargador. Dame la mochila, por fin. Quedando sin batería. Vale, vamos a coger la presentación, vamos a ir de aquí. No me queda. Sí, necesito enchufar. Toma, Adri. ¿Ya me lo has conectado? Voy a configurar el enlace simbólico. Ya está conectado, ¿no? Vale, pues vamos a ir a la máquina virtual, vale, que la tengo por aquí, mostrar.
segundito. Vale, vamos a verificar. Uf, se ve, no se ve, ¿no? No se ve nada, ¿no? Se ve muy mal, ¿no? No se ve. Sí, sí, me voy a conectar a PuTTY. Sí. Segundito. Sí, no, lo tengo. Sí, lo tenía preparado. Lo que pasa es que por algún motivo me ha cogido la IP versión 6. Bueno, voy a intentar. No. Bueno. Que no lo tengo aquí. Bueno, lo que voy a hacer, ¿vale? Porque es que no me puedo conectar un momentito ahora a la máquina para no seguir esperando. Voy a ejecutar directamente el exploit, ¿vale? Si después tengo forma de enseñároslo, os lo voy a enseñar. Lo que pasa es que se ve muy mal. Se ve muy, muy mal. Sí. Escalado. No. Ahora algo se ve, ¿no? Ahora se ve mejor. Vale, bueno, ahora se ve casi bien, ¿no? Vale. Bueno, os lo explico de forma rápida, ¿vale? Para que un poco sepáis. Ya lo tenía en la máquina virtual y no lo puedo conectar bien. Básicamente lo que vamos a hacer es reproducir lo mismo que hemos hecho con AFL. Es preparar un buffer de A, ¿vale? Vamos a meterle muchas A. Lo del stime os lo voy a explicar y básicamente sudo cuando se ejecuta, para el tema de la internacionalización y la traducción, necesita pues saber el UTC en el que está, necesita saber una serie de información para poder hacer lo que es la traducción. ¿Y por qué tenemos que utilizar esta variable de entorno? Porque nosotros necesitamos ir llenando un buffer de barras o as y barra, de forma tal que nos permita sobreescribir direcciones de memoria hasta que lleguemos a la estructura de NSS. En ese momento, cuando llegamos a la estructura NSS, empezaremos a sobreescribir un montón de direcciones de la estructura hasta que lleguemos a la estructura name. A ver si lo puedo ejecutar ahora para que lo veáis. La estructura name, que es donde está la librería que vamos a usar. Pero evidentemente tenemos que hacerlo por fuerza bruta. ¿Por qué? Porque necesitamos que esto funcione en todos los sistemas operativos. Entonces la única forma de hacerlo con fuerza bruta es utilizar esta variable de entorno para que nos genere la estructura en memoria e ir ejecutando el programa un montón de veces para ir ampliando esta estructura hasta que sobrescriba direcciones de memoria. Una vez que sobrescriba la dirección de memoria que toca, que no lo sabemos, por eso lo vamos a probar con fuerza bruta en este for que tenemos, le vamos a decir, oye, ejecútame la librería que está en mi carpeta local XXX, el fichero que se llama XXX. ¿Qué pasa? Que la estructura
ni, que no os la he enseñado, está aquí en el... La estructura que está en el... Aquí lo tengo... No se me ha guardado. No se me ha guardado, pero lo tenía por aquí. A ver. No, esta no es. A ver si la puedo recuperar de aquí. Vale, esta estructura que la tenía aquí, pero no sé por qué no está en la presentación. Esta es el método, ¿vale? Que se llama cuando en la librería NSS uno de los puntos de ruptura que teníamos se llamaba a load library. Pues este es el método que se llama, ¿vale? Load library llama a esta estructura ni y aquí construye el nombre de la librería que tenemos que ejecutar. Le voy a dar un poquito para abajo, ¿vale? Si os dais cuenta, hace un DL open y aquí concatena libnss con el nombre de la librería que tiene que cargar y le concatena show. Y nosotros a esta estructura ni le vamos a machacar el nombre de la librería poniéndole xxx. ¿Qué va a hacer esto? Que cuando intente ejecutar esa librería, como eso no existe en Linux, va a mirar en nuestra carpeta local y va a ejecutar nuestra librería que tenemos preparada, que lo que hace es inyectar una shell de root. Sabiendo esto, pues voy a darle aquí a esto. ¿Vale? Y lo voy a ejecutar, ¿vale? Lo voy a ejecutar. Y ahora esto lo que está haciendo es ir probando direcciones de memoria, hasta que ya impacta la estructura de ni, lo sustituye por esta librería y te lanza una consola de root. Entonces, ya esto es lo que queremos todos. Si hacemos aquí whoamI, ¿qué debería salir? Root. ¿Vale? Voy a salir y os voy a enseñar. Esto es un pequeño fallo que he tenido a última hora, que tengo que darle muchos control C porque no sé cómo salir aquí. Voy a entrar dentro del directorio de libnss para que vosotros veáis lo que tiene dentro. ¿Vale? Bueno, y para que veáis que no hay truco, si hacemos un sudo su, aquí me pide password, ¿vale? O sea que yo lo ejecuté y yo no había entrado aquí todavía. ¿Vale? Vamos a entrar aquí para que veáis el xx.show, ¿vale? Que es la librería que inyecto, lo que tiene, .show, ¿vale? Bueno, voy a hacerlo con B porque esto se ve horroroso. Espérate, no, es que este es el compilado, perdón. El C. ¿Vale? Y esto es lo que tiene. Básicamente es set UID 0, el mensajito y llamo a binsh, ¿vale? Y entonces automáticamente tenemos el go root, ¿vale? No sé si me da tiempo ya, Adrián. ¿Ya tengo que terminar? ¿O 5 minutos? A ver si puedo enseñarle lo de la estructura ni para que veáis cómo funciona. Vale, voy a seguir aquí. Vale, lo que voy a hacer... Vale, en una pantalla voy a ejecutar el GDB para tachar más procesos y en la otra voy a levantar GDB para que veáis la estructura ni y vamos a hacer una pequeña navegación para que le pongáis cara a lo que es la sobreescritura de la estructura, ¿vale? Entonces, primero voy aquí a ejecutar el script. ¿Vale? Aquí lo tengo esperando, me voy a ir a otra ventana. ¿Vale?
¿vale? Y voy a hacer un, bueno, lo voy a hacer a mano, pit of de sudo edit, ¿vale? Es el 1334 y voy a hacer un gdb menos p 1334, un segundito. Voy a hacer un gdb menos p 1334 menos x gdb guión bajo símbolo gdb guión bajo cmd gdb con la dislexia db guión bajo cmd. Estoy ejecutándolo aquí. Estoy aquí con Rafael. A ver si podemos, si os lo puedo enseñar. Y 1334, está bien. gdb menos p 1334. No voy a ejecutarlo sin la X. A ver si vamos a acceder al proceso. A ver. Vale. Si os dais cuenta, estoy parado en el primer punto de ruptura, en la 826, ¿vale? Una cosa que tiene la investigación que no os lo he comentado, una de las dificultades era intentar ejecutar sudo directamente. ¿Qué pasa? No se puede. Entonces ellos se dieron cuenta que si lo usaban a través de sudo edit, se ponía un flag que permitía llegar a la sección vulnerable, ¿vale? Por eso es que funciona a través de sudo edit. Sudo edit es un enlace simbólico a sudo y directamente se utiliza para editar pues un fichero. Yo le voy a ir dando C, ¿vale? Para que vosotros veáis. Si os dais cuenta, aquí esto está iterando por la estructura. Si yo hago un p from, voy a tener las A que estoy copiando, ¿vale? Si le doy a esto 14 veces, a ver por dónde voy, me quedan todavía 3 caracteres, 1, 2, 3, p from, ¿vale? Ahora estoy metiendo las variables de entorno. En este caso, la variable de entorno es la variable time, ¿vale? En el exploit original. Aquí, como lo estoy probando, quiero ver que b igual a c, eso se escribe en una dirección de memoria que no me va a mandar a ningún lado y me da un fallo. Pero es la posibilidad o es la prueba de concepto que me dice que la estructura la puede escribir en dirección en el programa y que hay una sobreescritura de la cabecera. Si le doy a esto unas cuantas veces, pre-from, vale, me queda c, unas veces, p-from, vale, me queda una vez más. Y aquí ahora ya estoy impactando la estructura ni. ¿Os dais cuenta que pone table services ni asterisco? Está allí, ni asterisco, en la 147. Eso quiere decir que yo ya he entrado ya a la librería NSS y ahora a partir de ahí voy a empezar a ejecutar, a cargar librerías con la estructura ni. Y esta es la que nosotros estamos sobreescribiendo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, aquí le digo que p ni, no sé si ha llegado, estoy aquí, si le digo que p asterisco ni para ver el contenido, ¿vale? P service guión bajo, creo que es estable, ¿vale? Aquí ya estoy ya en la librería NSS, en la tabla de funcionalidad de apertura de base de datos, ¿vale? Que es una de las funcionalidades que tiene. Y si yo aquí hago un pservice asterisco, pues entonces ya estoy viendo la estructura. Aquí dentro ya estoy viendo que voy a llamar una librería, voy a enlazar con una librería que está en una dirección de memoria X, y si yo, por ejemplo, sobreescribo esta estructura en este punto, que lo hago con la fuerza bruta, pues entonces estaría llamando a una dirección de memoria donde está la librería que yo quiera, ¿vale? Esto es un poco más profundo porque este enlaza con una librería que enlaza con otra librería que enlaza ya con dlopen, que es la función que lo abre. Yo le voy a dar C,
para llegar hasta el final. ¿Vale? Y aquí estoy en la librería de LOpenMode. O sea, justo aquí es donde ya se hace la apertura de una de las librerías necesarias por la estructura NI, ¿vale?, para hacer la ejecución que sea de sudo. Y lo de arriba es lo que nosotros hemos sobrescrito. Entonces, cuando esta librería abre lo que está en esa dirección de memoria, al final lo que está abriendo es la nuestra, ¿vale? Y por eso es que podemos conseguir root. A partir de aquí, yo creo ya que si sigo un poquito más, esto ya falla directamente. Esto ya se queda pillado porque ya la aplicación casca, ¿vale? Pero básicamente ese es el seguimiento de por qué funciona todo esto. Y si volvemos a la primera pantalla, que es a la pantalla del exploit, bueno, si os dais cuenta, aquí está pidiendo password y un montón de cosas. Si volvemos aquí, ¿vale?, es la justificación de todo, ¿vale? Por recapitular, metemos la estructura LC, metemos un montón de A, la vamos machacando a todo lo que da, escribimos donde vayamos machacando nuestra DLL, hasta que sobreescribimos la estructura, y en el momento que sobreescribimos la estructura, la función de lopen, pues directamente nos abre nuestra librería XXX, ¿vale? Es básicamente la funcionalidad. Y de esta forma, pues, hemos hecho fuzzing sobre sudo, lo hemos instrumentado, hemos descubierto el fallo, lo hemos explotado y hemos escrito un exploit, pues directamente que nos da acceso a root. Y bueno, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Que se me ha olvidado. ¿Alguna pregunta? Sí, por aquí hay una pregunta. He estado buscando información sobre el fuzzing para, por ejemplo, APIs o algo así, y quería saber si tienes experiencia con esto, si se utiliza para hacer, por ejemplo, pruebas unitarias en APIs o en programas, por ejemplo, en Python. A ver, esto lo puedes utilizar para probar software, pero para las APIs hay otros tipos de aplicaciones, ¿vale? Por ejemplo, puedes utilizar Postman para hacer pruebas de estrés, puedes utilizar Dirtbuster, por ejemplo, también para hacer pruebas de hacer get y peticiones a ver qué te responde. Hay otras herramientas de un poco más alto nivel que te resuelven eso. AFL es más complicado, lo puedes hacer, pero es más complicado instrumentar porque tienes que meter entonces un socket, le tienes que pasar los inputs al socket, el socket tiene que hacer la petición fuera y se te complica. Está pensado básicamente para software. Para compilados, sí. O sea, para compilados y no compilados, ¿vale? Aunque para no compilados, para compilados también se complica un poco también porque la instrumentación es diferente. Aquí hemos modificado el código, pero en los compilados no, en los compilados hay que irlo ejecutando tal cual está. Entonces se complica, ¿vale? Gracias. Pero mejor otra aplicación. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que hay chicos... Por allí, ¿no? A ver. A ver, AFL puede fusear binarios también y básicamente llamas al binario y le pasas los inputs. El problema de esto es que no puedes tener controlado en su totalidad el nivel de cobertura. ¿Sabes? Esa pantalla que te sale, que te dice los ciclos, que te dice tal, es más complicado. Entonces ahí tienes que ir a ciclos y puros y duros, hacer pruebas gordas hasta que te dé algo, pero no sabes realmente por dónde vas, ¿vale? Pero también vale para fusear binarios compilados. Vale, pues un aplauso a Rafael. Pues muchas gracias.